Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Mauricio Martínez, Ángel Valencia, César Iván, Tu Sabrosa Cumbia, Miguel Alvarado, Luis Enrique Mijares, Germán Aguas, Héctor David, Gato Adri, Rubí Queda, Lord Leinax, Oscar Padilla, Shinark, Imam Martínez José, Enrique Vivaz, Pablo Gómez, Sebastián Galeano, Juan Manuel Cruz, Javi Iruchis, Alejandro Tapia, Bok Dakovic, Fabnian, Franz H., Christoph 55, Fernando Santos, Matías Bounot, Laura Carrillo, Cristian Paternina, Ronald Colmenares, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Enzo Salazar, Dave Sipet, Albert 117, Juan José Sánchez, Enrique Corona, Flores Alexis, Faldemor, Quito Caricaturas, Chris Underwater, Leo Javi, Naji Kaelum, Joel Carrillo, Yuki Nagato y Agustín Reyes. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, Fernando Márquez y Beto 16F84. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien hypear el video de tu elección en la nueva pestaña que aparece al lado de los comentarios de YouTube. Eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. Capítulo 20. No soy tímido a la hora de admitir mis modestos talentos. Por ejemplo, admito sin embagues que estoy por encima de la media en comentarios inteligentes, y también se me da bien caer simpático a la gente. Pero para ser sincero conmigo mismo, también estoy dispuesto a confesar mis deficiencias, y un rápido análisis me obligó a admitir que nunca he sido bueno en respirar bajo el agua. Atrapado por el cinturón de seguridad, mareado, mientras veía el agua entrar y remolinear alrededor de mi cabeza, empezó a parecerme un defecto de carácter muy grande. La última mirada que había dirigido a Débora, antes de que el agua se cerrara sobre su cabeza, tampoco había sido muy alentadora. Estaba colgando de su cinturón, con los ojos cerrados y la boca abierta, justo lo contrario de su estado habitual, lo cual no debía de ser una buena señal. Y después, el agua subió hasta mis ojos y no pude ver nada. También me gusta pensar que reaccionó bien ante las ocasionales emergencias inesperadas. Así que estoy muy seguro de que mi estupefacta apatía era el resultado de ser arrojado de un lado a otro y luego porreado en un airbag. En cualquier caso, estuve colgado de cabeza abajo en el agua durante lo que se me antojó mucho tiempo. Y estuve con vergüenza de admitir que casi todo el rato, lamentando mi fallecimiento. El querido y finado Dexter, tanto potencial, tantos oscuros viajeros, todavía por diseccionar, trágicamente muerto en la flor de su juventud. Oscuro pasajero. Le conocía bien. Y el pobre chico estaba a punto de casarse por fin. Cuánto más triste. Imaginé a Rita vestida de blanco llorando en el altar, dos pequeños niños aullando a sus pies, la dulce Astor con el pelo convertido en una burbuja crepada y un vestido verde claro de dama de honor empapado en lágrimas, y el silencioso Cody con su diminuto smoking mirando hacia el fondo de la iglesia y esperando, pensando en nuestra última excursión de pesca y preguntándose cuándo podría volver a clavar el cuchillo y retrocerlo poco a poco. Mientras veía la sangre roja y brillante que manchaba la hoja sonriente y después... Para el carro, Dexter. ¿De dónde ha salido ese pensamiento? Una pregunta retórica, por supuesto. Y no necesitaba el murmullo divertido de mi viejo amigo interior para saber la respuesta. No obstante, gracias a su iniciativa reuní algunas piezas dispersas y logré armar medio rompecabezas y comprendí que Cody... ¿No es curioso lo que pensamos cuando estamos muriendo? El auto se había posado sobre su pecho aplastado.
Se mecía suavemente y estaba tan lleno de agua, espesa y turbia, que no habría podido ver una bengala disparada desde la punta de mi nariz. Sin embargo, podía ver a Cody con perfecta claridad, más que la última vez que habíamos estado juntos en la misma habitación. Y alzada detrás de la definida imagen de su pequeña forma había una oscura sombra gigantesca. Una forma negra, sin rasgos distintivos, que daba la impresión de estar riendo. ¿Era posible? Pensé de nuevo en cómo había clavado el cuchillo en el pez. Tan contento. Pensé en su extraña reacción ante la desaparición del perro del vecino, muy parecida a la mía cuando de pequeño me habían preguntado por un perro del barrio del que me había apoderado para experimentar. Y recordé que también él había vivido un acontecimiento traumático como yo. Recordé que también era algo cuando su padre biológico le había atacado a él y a su hermana, preso de una rabia inducida por drogas, y les golpeó con una silla. Era algo impensable, un pensamiento ridículo, pero todas las piezas estaban ante mi vista. Adquirían un sentido perfecto, poético. No tenía un hijo. Tenía a alguien como yo. Pero ningún padre adoptivo guiaría sus primeros pasos en el mundo de rebanar y cortar en pedacitos. Ningún Harry omnisciente le enseñaría a desarrollar sus potencialidades. Le ayudaría a transformar al niño carente de objetivo, poseído por la rabia aleatoria de matar, en un vengador con capa. Nadie provisto de paciencia y cariño le ayudaría a esquivar los escollos y a internarse en la hoja de cuchillo reluciente del futuro. Cody no tendría a nadie si Dexter moría aquí y ahora. Quedaría muy melodramático que dijera: ese pensamiento me impulsó a entrar en acción. Y yo solo soy melodramático a propósito, cuando hay público. Sin embargo, cuando comprendí la verdadera naturaleza de Cody, también oí, casi como un eco, una profunda voz incorpórea que decía: desabrocha el cinturón de seguridad, Dexter. Y conseguí de alguna manera que mis dedos, repentinamente enormes y torpes, se movieran hacia el cierre del cinturón y forcejearan con él. Era como enhebrar una aguja con un jamón. Pero removí y empujé y al final algo se dio. Esto significó que me golpeé la cabeza contra el techo, con bastante fuerza considerando que estaba bajo el agua. Pero el mismo topetazo consiguió apartar algunas telarañas más. Me enderecé y busqué la salida por donde ya no existía puerta. Conseguí salir y meterme de cara en varios centímetros de lodo, en el fondo del estanque. Me enderecé y pataleé para subir hacia la superficie. Fue un pataleo bastante débil, pero suficiente, puesto que el agua no alcanzaba el metro de profundidad. Primero me quedé de rodillas, y después me puse en pie. Me quedé así en el agua un momento, asaltado por arcadas y aspirando el aire maravilloso. El aire, algo prodigioso y poco valorado. Cuán cierto es que nunca apreciamos las cosas hasta que hemos de pasar sin ellas. Qué terrible idea imaginar a toda esta pobre gente de este mundo que ha de pasar sin aire. Gente como Débora. Un ser humano auténtico habría pensado mucho antes en que su hermana se estaba ahogando. Pero seamos justos. Solo cabía esperar una imitación después de lo que había padecido. Y pensé en ella ahora. Tal vez justo a tiempo de llevar a cabo algo trascendental. Pero si bien no me resistía a acudir en su rescate, no pude reprimir la idea de que estábamos exigiendo mucho al obediente y apuesto Dexter esta noche. No. Acababa de salir y ya tenía que volver. De todos modos, la familia era la familia, y quejarme nunca me había servido de nada. Respiré hondo y me deslicé bajo el agua fangosa. Me colé por el hueco de la puerta y me lancé hacia el asiento delantero del auto volcado de Débora. Algo me golpeó en la cara y me agarró brutalmente del cabello. La propia Debs, confié, pues él, como se hubiera movido en el agua, habría tenido los dientes mucho más afilados. Intenté zafarme de sus dedos. Dolía tanto que tuve que contener el aliento y manotear como un poseso sin recibir un corte de pelo improvisado al mismo tiempo. Pero Débora no cedió, lo cual era buena señal. En cierto modo significaba, pues, que seguía con vida. Pero me pregunté, ¿qué capitularía en primer lugar? ¿Si mis pulmones o mi cuero cabelludo? Así no íbamos bien.
Utilicé las dos manos y conseguí soltar sus dedos de mi pobre peinado. Después, seguí su brazo hasta el hombro y palpé su cuerpo hasta encontrar la correa del cinturón de seguridad. Bajé la mano por la correa hasta la hebilla y apreté el botón de apertura. Estaba atascado, por supuesto. Quiero decir, ya sabíamos que era uno de esos días, ¿no? Una después de otra. Y la verdad era demasiado confiar que hasta algo tan fácil saliera bien. Para subrayar aquel punto, algo hizo burp en mi oído y me di cuenta de que el tiempo de Débora se había terminado. Y ahora estaba intentando probar suerte y respirar agua. Que había la posibilidad de que le saliera mejor que a mí, pero no lo creía. Me agaché dentro del agua y apoyé las rodillas contra el techo del auto. Apreté el hombro contra la sección abdominal de Débora y empujé hacia arriba para liberarla del cinturón de seguridad. Tiré de la correa lo máximo posible para que su cuerpo inerte pudiera pasar a través y acercarla a la puerta. Ella también parecía tan plácida como la correa. Tal vez mi valiente esfuerzo había llegado demasiado tarde. Tiré de ella hacia mí. Mi camisa se enredó con algún saliente de la puerta y se desgarró. Pero pasé de todos modos y me erguí de nuevo, tambaleante en el aire de la noche. Cuando Débora era peso muerto en mis brazos y un delgado chorro de agua fangosa escapaba por la comisura de su boca, la cargué sobre el hombro y chapoteé entre el barro hasta la hierba. El lodo puso resistencia y perdí el zapato izquierdo antes de alejarme 3 pasos del auto. Pero al final, los zapatos son mucho más fáciles de reemplazar que las hermanas. De manera que continué adelante hasta trepar sobre la hierba y depositar a Débora de espaldas sobre tierra firme. Una sirena aulló no muy lejos, y al cabo de un instante se le oía otra. Alegría y felicidad. Llegaba la ayuda. Con un poco de suerte hasta traerían una toalla. Entretanto, no estaba seguro de si llegarían a tiempo para salvar a Débora. Me dejé caer a su lado. La coloqué boca abajo y extraje tanta agua como me fue posible. Después la tendí de espaldas. Quité un dedo de barro de su boca y empecé a administrarle la respiración artificial. Al principio, mi única recompensa fue otro grumo de agua fangosa, lo cual no consiguió que la tarea fuera más agradable. Pero no cegué, y al cabo de poco, Debs se estremeció de pies a cabeza y vomitó una cantidad de agua mucho más grande. La mayor parte encima de mí, por desgracia. Tosió de una manera horrible. Respiró hondo con un ruido como el de los goznes derrumbrados de una puerta al abrirse. Y dijo: «¡Carajo!». Por una vez, agradecí su empedernida elocuencia. «Bienvenida», dije. Débora se puso boca abajo y trató de sostenerse a 4 gatas, pero cayó de nuevo y lanzó un gemido de dolor. «Dios, mierda, me rompí algo», gimió. Volvió la cabeza a un lado y vomitó un poco más, con la espalda arqueada y aspirando entrecortadas bocanadas de aire entre espasmos de náuseas. Yo la miraba, y admito que me sentí un poco complacido conmigo mismo. Dexter, el pato submarinista, había logrado sacarnos del apuro. ¿Que vomitar no es fantástico?, le pregunté. O sea, teniendo en cuenta la alternativa. Era evidente que una respuesta mordaz estaba fuera del alcance de la pobre chica en su actual estado de debilidad. Pero me alegró ver que se sentía lo bastante fuerte para susurrar. «Jódete, Tex». «¿Dónde duele?», le pregunté. «Maldita sea», dijo con voz muy débil. «No puedo mover el brazo izquierdo. Todo el brazo». Se interrumpió y trató de mover el brazo en cuestión, y solo logró provocarse lo que se le antojó como un dolor muy agudo. Emitió un silbido estrangulado, lo cual provocó otro ataque de tos, y luego se desplomó sobre su espalda y jadeó. Me arrodillé a su lado y exploré con cuidado la parte superior del brazo. «¿Aquí?», le pregunté. Negó con la cabeza. Subí la mano sobre la articulación del brazo hasta la clavícula, y no tuve que preguntarle si era allí. Jadeó, pestañeó y pese al barro que cubría su cara la vi palidecer. «¿Te rompiste la clavícula?», le informé. «No puede ser», dijo con voz débil y ronca. «Debo de encontrar a Kyle». «No», dije. «Debes ir a urgencias. Si andas dando tumbos por ahí, acabarás a su lado, atada y sujeta con cinta aislante. Y eso no le va a servir de nada a nadie». «Tengo que hacerlo», insistió. «Débora, acabo de sacarte de un auto sumergido.
estropeando de paso una camisa estupenda. ¿Quieres echar a perder mi heroico rescate, acaso? Tosió de nuevo y gimió a causa del dolor cuando la clavícula se movió debido a su respiración espasmódica. Me di cuenta de que aún no había terminado de discutir, pero empezaba a ser consciente de la magnitud del dolor. Como nuestra conversación no iba a desembocar en nada positivo, fue estupendo que Doakes llegara, seguido casi de inmediato por una pareja de paramédicos. El buen sargento me miró con severidad como si yo en persona hubiera empujado el auto al fondo del estanque y lo hubiera volcado. «Los perdiste, ¿no?», dijo, lo cual me pareció terriblemente injusto. «Sí, seguirlos se nos puso muy cuesta arriba en el auto volcado y debajo del agua. La próxima vez ocúpese usted de esa parte y nosotros nos quejaremos, ¿sí?». Doakes me traspasó con la mirada y rezongó. Se arrodilló del lado de Débora. «¿Duele?», preguntó. «La clavícula está rota». El shock se estaba pasando, y combatía el dolor a base de morderse el labio y respirar de manera entrecortada. Confié en que los paramédicos tuvieran algo más eficaz. Doakes no dijo nada. Se limitó a mirarme. Débora extendió el brazo bueno y agarró de él. «Encuéntrelo», dijo. Doakes la observó mientras apretaba los dientes y jadeaba al sufrir otra oleada de dolor. «Ya vamos», dijo un paramédico. Era un joven herbudo de pelo erizado. Él y su compañero de más edad y más grueso entraron con la camilla por el hueco que el auto de Débora había abierto en la malla metálica. Doakes intentó incorporarse para dejar que se hicieran cargo de Débora, pero ella tiró de su brazo con fuerza sorprendente. «Encuéntrelo», repitió. Doakes asintió, pero ella ya no podía más. Débora soltó el brazo, y él se levantó para dejar sitio a los paramédicos. Echaron un vistazo a Débora, la subieron a la camilla, la levantaron y empezaron a transportarla hasta la ambulancia que esperaba. Yo le seguí con la mirada mientras me preguntaba qué había sido de nuestro querido amigo de la furgoneta blanca. Se le había reventado un neumático. ¿Hasta dónde podría haber llegado? Sin duda intentaría cambiar de vehículo antes de parar y llamar a AAA para que le ayudaran a cambiar la rueda. Por lo tanto, en algún lugar cercano encontraríamos una furgoneta abandonada y un auto desaparecido. Guiado por un impulso que parecía de lo más generoso, considerando mi actitud hacia mí, me acerqué a Doakes para hacerle partícipe de mis pensamientos. Pero apenas había dado un paso y medio en su dirección cuando oí un tumulto que se acercaba. Me volví a mirar. Un individuo fornido de edad madura, vestido con pantalones cortos y nada más, corría hacia nosotros por el centro de la calle. El estómago le colgaba sobre la goma de los pantalones y se bamboleaba de un lado a otro. Y estaba claro que no tenía mucha práctica en correr. Además, dificultaba el ejercicio agitando los brazos sobre la cabeza y gritando «¡Oigan!» mientras corría. Cuando cruzó la rampa de la I-95 y llegó a donde estábamos, había quedado sin aliento y jadeaba demasiado para decir algo coherente. Pero yo me había hecho una idea bastante aproximada de lo que quería decir. «La furgo», jadeó, y me di cuenta de que su falta de aliento y el acento cubano se habían combinado, y de que intentaba decir la furgoneta. «¿La furgoneta blanca? ¿Con una rueda pinchada? Además, su auto ha desaparecido», dije, y Doakes me miró. Pero el hombre jadeante estaba meneando la cabeza. «Furgoneta blanca, seguro. Pensé huir un perro dentro, tal vez herido», dijo. Hizo una pausa para respirar hondo y así poder transmitir todo el horror de lo que había visto. «¿Y después?». Pero estaba malgastando su precioso aliento. Doakes y yo ya estábamos corriendo por la calle en dirección de la que había venido. Capítulo 21. Por lo visto, el sargento Doakes había olvidado que debía seguirme, porque me ganó la carrera hasta la furgoneta por unos buenos 20 metros. Claro que contaba con la inmensa ventaja de ir calzado con los dos zapatos, pero aún así se movía muy bien. La furgoneta estaba subida en la acera, delante de una casa pintada en un tono anaranjado claro, rodeada de un muro de roca coralina. El parachoques delantero había golpeado y derribado un poste de piedra en la esquina, y la parte posterior del vehículo estaba de cara a la calle, de modo que pudimos ver el amarillo chillón de la matrícula de Elige la vida. Cuando alcancé a Doakes, ya había abierto la puerta de atrás y oí el lloriqueo que salía del interior. Esta vez no sonaba como un perro. O tal vez ya me estaba acostumbrando. Era un poco más agudo que antes. Tal vez algo más entrecortado, más un gorgojeo estridente que un canto tirolés.
pero todavía lo reconocí como la llamada de un muerto viviente. Estaba atado a un asiento sin respaldo, vuelto de lado, de modo que abarcaba la longitud del interior. Los ojos movían sin cesar en sus cuencas carentes de párpados de un lado a otro, arriba y abajo, y la boca sin dientes ni labios estaba fija en una O redonda, y se removía como la de un bebé, pero sin brazos ni piernas. No podía lograr realizar ningún movimiento significativo. Era algo verdaderamente patético. Doakes estaba acuclillado sobre la cosa y examinaba los restos de su cara con una intensa falta de expresión. «Frank», dijo, y la cosa volvió los ojos hacia él. El canto tirolés se enmudeció tan solo un momento y después se reanudó en una nota más alta, provista de una nueva agonía que parecía suplicar algo. «¿Lo reconoció?», pregunté. Doakes se sintió. «Frank Overy», dijo. «¿Cómo lo sabe?», pregunté, porque la verdad cabía pensar que sería muy difícil diferenciar de ex seres humanos en este estado. El único rasgo distintivo que observé eran las arrugas de la frente. Doakes continuaba mirándolo, pero emitió un gruñido e indicó con un cabeceo el costado del cabello y el cuello. «Tatuaje. Es Frank», gruñó de nuevo. Se inclinó hacia adelante y recuperó un pedazo de papel pegado con celo al lado del banco. Yo también me incliné, pero para poder mirar un poco mejor, con la misma letra fina que había visto antes. El Dr. Danko había escrito honor. «Trae a los paramédicos», dijo Doakes. Corrí hasta los hombres, que acababan de cerrar las puertas traseras de la ambulancia. «¿Cabe uno más?», pregunté. «No ocupará mucho espacio, pero necesito una fuerte sedación». «¿En qué estado se encuentra?», preguntó el de pelo rizado. Era una buena pregunta para un tipo de su profesión, pero las únicas respuestas que se me ocurrían me parecieron un poco frívolas, así que me limité a decir: «Creo que usted también necesitará una fuerte sedación». Miraron como si pensaran que estaba bromeando, y no me diera cuenta de la gravedad de la situación. Después intercambiaron una mirada y se encogieron de hombros. «De acuerdo», dijo el mayor. «Le haremos un hueco». El paramédico del pelo erizado meneó la cabeza, pero se volvió y abrió las puertas traseras de la ambulancia otra vez y empezó a sacar la camilla. Mientras se dirigían a la furgoneta estrellada de Danko, yo subí a la ambulancia para ver cómo estaba Debs. Tenía los ojos cerrados y estaba muy pálida, pero daba la impresión de que respiraba un poco mejor. Abrió un ojo y me miró. «No nos movemos», dijo. El Dr. Danko chocó con su furgoneta. Se puso tensa y trató de incorporarse con los ojos abiertos de par en par. «¿Lo atraparon?». «No, Debs, solo su pasajero. Creo que iba a entregarlo porque ya está terminado». Pensaba que antes estaba pálida, pero ahora casi se desvanecía. «Kyle», dijo. «No. Doakes dice que es alguien llamado Frank». «¿Estás seguro?». «Positivo, al parecer. Tiene un tatuaje en el cuello. No es Kyle, hermanita». Deborah cerró los ojos y se volvió a tumbar en la cama plegable, como si fuera un globo deshinchado. «Gracias a Dios». «Bueno, espero que no te importe compartir el taxi con Frank», dije. Ella negó con la cabeza. «No me importa», dijo, y después abrió los ojos de nuevo. «Dexter, no le toques las pelotas a Doakes. Ayúdale a encontrar a Kyle, por favor». Debía ser el efecto de los fármacos porque podía contar con un dedo el número de veces que le había oído pedir algo de una manera tan lastimera. «Tranquila, Debs. Voy a portarme bien», dije, y cerró los ojos de nuevo. «Gracias», contestó. Volví a la furgoneta de Danko, justo a tiempo de ver que el paramédico mayor se incorporaba después de vomitar y se envolvía para hablar con su compañero, que estaba sentado en el bordillo murmurando para sí sobre los sonidos que Frank seguía emitiendo en el interior. «Vamos, Michael», dijo el tipo de mayor edad. «Vamos, amigo». Michael no parecía interesado en moverse. Aparte de mecerse atrás y adelante mientras repetía «Dios mío, Jesús, oh por Dios», decidí que no debía necesitar que le diera ánimos, de manera que me encaminé a la puerta del conductor. Estaba abierta y me asomé. El Dr. Danko debía tener prisa, porque se había dejado un escáner que parecía caro.
del tipo que utilizan los fanáticos de la policía y reporteros para escuchar información sobre el tráfico por la radio. Era reconfortante saber que Tango nos había seguido con esto, y no utilizando poderes mágicos. Por lo demás, la furgoneta estaba vacía. No había cajas de cerillas, pedazos de papel con una dirección o una palabra críptica en latín escrita en el reverso. Nada que pudiera proporcionarnos una pista. Tal vez encontraran huellas dactilares. Pero como ya sabíamos quién iba al volante, no nos sería de gran ayuda. Levanté el escáner y di la vuelta hasta la parte trasera. Doakes estaba al lado de la puerta abierta, cuando el paramédico mayor consiguió por fin que su compañero se pusiera en pie. Entregué el escáner a Doakes. Estaba en el asiento de delante. Dije: ¿nos ha estado escuchando? Doakes le echó un vistazo y lo puso dentro de la furgoneta. Como no parecía muy predispuesto a la conversación, continué. ¿Tiene alguna idea sobre lo que deberíamos hacer ahora? Me miró y no dijo nada, y yo sostuve su mirada expectante. Y supongo que habríamos podido continuar con esta guisa hasta que las palomas hubieran empezado a construir nidos sobre nuestras cabezas, de no haber sido por los paramédicos. De acuerdo, amigos, dijo el mayor, y nos apartamos para dejar que recogieran a Frank. El paramédico corpulento parecía encontrarse bien del todo, como si hubiera venido para entablillar el tobillo torcido de un niño. Sin embargo, el aspecto de su compañero era el de alguien muy desdichado, y podía oír su respiración desde 2 metros de distancia. Me quedé al lado de Doakes y vi que depositaban a Frank sobre la camilla y se lo llevaban. Cuando volví a mirar a Doakes, él estaba haciendo lo propio. Una vez más, me dedicó su desagradable sonrisa. Solo quedamos tú y yo, dijo. Y no sé qué vas a hacer tú. Se apoyó contra la abollada furgoneta blanca y se cruzó de brazos. Oí que los paramédicos cerraban la puerta de la ambulancia, y un momento después se conectó la sirena. Solo tú y yo. Sin ningún árbitro, repitió Doakes. ¿Es una muestra más de su sencilla sabiduría rural, acaso? Pregunté porque aquí estaba yo, tras haber sacrificado todo un zapato izquierdo y una camisa muy bonita. Para no hablar de mi pequeña visión, la clavícula de Débora y un auto perfecto del parque móvil policial, y es sin una arruga en la camisa, lanzando comentarios crípticamente hostiles. Ese hombre era demasiado. No confío en ti, dijo. Pensé que era una señal muy buena que el sargento Doakes viniera a confiarme sus dudas y sentimientos. Aún así, creí que debía mantenerle concentrado en la labor. Bueno, eso da igual, ¿no? Se nos acaba el tiempo, dije. Una vez entregado y terminado Frank, Danko pensará ahora con Kyle. ¿No? Le dio la cabeza y la meneó poco a poco. No te preocupes por Kyle, dijo. Kyle sabía en lo que se estaba metiendo. Lo que importa es atrapar al doctor. Bueno, a mi hermana sí que le importa Kyle. Es el único motivo de que yo esté aquí. Doakes volvía a sentir. Muy bien. Casi podría creérmelo. Por algún motivo fue entonces cuando tuve una idea. Admito que Doakes era monumentalmente irritante, y no solo porque me había apartado de mi importante investigación personal, que ya era bastante malo. Ahora se atrevería a criticar mi actuación, lo cual sobrepasaba los límites del comportamiento civilizado. En consecuencia, tal vez la irritación fue la madre del invento. No parece muy poético, pero lo es. En cualquier caso, se abrió una puertecita en el cráneo enmohecido de Dexter y asomó un rayo de luz, un auténtico fragmento de actividad mental. Era evidente que Doakes no le concedería ninguna importancia a menos que le ayudara a comprender lo buena que era la idea. Así que lo intenté. Me sentí un poco como Bugs Bunny tratando de convencer a Elmer Gruñón de cometer alguna villanía letal, pero el hombre se lo merecía. Sargento Doakes, Débora es mi única familia y usted no tiene derecho a dudar de mi compromiso, sobre todo, dije y tuve que reprimir el deseo de pulirme las uñas al estilo de Bugs. Porque hasta el momento no ha hecho otra cosa que tocarse las pelotas, ¿verdad? Fuera lo que fuera, asesino sin escrúpulos y todo eso, por lo visto el sargento Doakes aún era capaz de sentir emociones. Tal vez esa era la gran diferencia entre nosotros. La razón de que procurara conservar su sombrero blanco pegado en cemento a la cabeza y combatiera contra el que debía de haber sido su propio bando. En cualquier caso, vi que una oleada de ira recorría su cara.
y en el fondo de su ser sonó un gruñido casi audible de su sombra interior. Tocándome las pelotas. Esa también me gustó, Dexter. Tocándose las pelotas, Deborah y yo hemos hecho todo el trabajo de a pie y corrido todos los peligros, y bueno, ya sabe. Por un momento los músculos de su mandíbula se proyectaron hacia afuera como si fuera a saltar desde su cara para estrangularme, y el gruñido sordo interior se convirtió en un rugido que llegó hasta mi pasajero oscuro, el cual se incorporó y respondió, y nos quedamos frente a frente, mientras nuestras dos sombras gigantescas hacían ejercicios de precalentamiento y se planteaban cara, invisibles delante de nosotros. Es muy posible que la calle hubiera acabado sembrada de carne desgarrada y charcos de sangre si una autopatrulla no hubiera escogido aquel momento para frenar a nuestro lado con un chirrido de neumáticos e interrumpirnos. Un policía joven de corta estatura bajó, y Doug sacó como una autónoma su placa y la extendió hacia ellos sin apartar la vista de mí. Hizo un ademán con la otra mano indicándoles que se largaran, y el policía retrocedió. Metió la cabeza en el auto para consultar con su compañero. «De acuerdo», dijo el sargento Doakes. «¿Has pensado en algo ya, Morgan?» No era perfecto. Bugs Bunny le habría obligado a devanarse los sesos para llegar a la misma conclusión que yo, pero era suficiente. De hecho, tengo una duda, pero es un poco peligrosa. Yo me lo imaginaba. Sí, es demasiado para usted. Piense en otra cosa. Pero creo que es lo único que podemos hacer ahora. Vi que reflexionaba. Sabía que le estaba tendiendo un cebo, pero lo que había dicho contenía bastante verdad, y él almacenaba suficiente orgullo o ira para no importarle. «Vamos a ello», dijo por fin. «Oscar se escapó». «Eso parece». «Lo cual significa que solo queda otra persona en el que el Dr. Danko puede estar interesado, ¿no?», dije y apunté un dedo en su pecho. «Usted». No se inmutó, pero un tic apareció en su frente y se olvidó de respirar unos segundos. Después se sintió poco a poco y respiró hondo. «Eres un hijo de puta muy listo, ¿no, Morgan?», sentenció. «Sí, lo soy. Pero también tengo razón». Doakes levantó el escáner y lo apartó a un lado para poder sentarse en el suelo de la furgoneta. «De acuerdo. Sigue hablando, Morgan». «Primero apuesto a que será con otro escáner», aventuré e indiqué con un cabeceo el que había al lado de Doakes. Sí. Sabemos que está escuchando. Podemos dejar que oiga lo que nosotros queramos. Por ejemplo, dije con mi mejor sonrisa, ¿quién es usted y dónde está?» «¿Y quién soy yo?», preguntó, sin parecer impresionado por mi sonrisa. «Pues el tipo que le tendió una encerrona para que le trincaran los cubanos, ¿no?», respondí. Me estudió un momento y luego sacudió la cabeza. «Por supuesto, pero a usted no le importa, ¿o sí?». «Se llevó a Kyle sin ningún problema». «Usted estará sobre aviso», dije. Kyle no tenía ni idea. Además, ¿no se supone que es un poco mejor que Kyle en este tipo de cosas, usted?». Era desvergonzado, transparente por completo, pero mordió el anzuelo. «Así es», aceptó. «Eres un muy buen lameculos, Morgan». «De lameculos nada, solo la verdad. Y nada más que la verdad». Doakes miró el escáner que tenía al lado. Después, desvió la vista hacia la autopista. Las farolas de la calle arrancaron un destello anaranjado de una gota de sudor que resbaló sobre su frente y se le metió en el ojo. La secó sin darse cuenta, todavía con la vista clavada en la I-95. Había estado mirándome sin parpadear durante tanto tiempo que era un poco inquietante estar en su presencia y ver que miraba a otra parte. Era casi como ser invisible. «De acuerdo», dijo cuando me miró de nuevo por fin, y ahora la luz anaranjada estaba en sus ojos. «Manos a la obra, Morgan». Capítulo 22. El sargento Doakes me llevó a la vuelta de la jefatura de policía. La experiencia de ir sentado a su lado fue extraña e inquietante, y descubrimos que teníamos muy poco que decirnos. Me sorprendí examinando su perfil por el rabillo del ojo. ¿Qué pasaba allá adentro? ¿Cómo podía ser lo que yo sabía que era sin hacer nada al respecto? Aguantarme las ganas de distraerme con uno de mis compañeros de juegos me estaba poniendo de los nervios. Pero por lo visto a Doakes no le costaba nada.
Tal vez lo había eliminado todo en El Salvador. ¿Era diferente hacerlo con la bendición oficial del gobierno? ¿O solo más fácil al no tener que preocuparse de que te detuvieran? No podía saberlo, y no me imaginaba preguntándoselo. Para subrayar la idea, paró en un semáforo en rojo y se volvió a mirarme. Fingí no darme cuenta con la vista clavada en el frente, y él desvió la vista cuando la luz cambió a verde. Fuimos directos al parque automovilístico Eight Oaks. Me puso en el asiento delantero de otro Ford Taurus. «Dame 15 minutos, Morgan», dijo, y señaló la radio con un cabeceo. «Después llámame». Volví a ese auto sin decir nada más y se marchó. Sin nada mejor que hacer, reflexioné sobre los acontecimientos de las últimas horas plagadas de sorpresas. Deborah en el hospital, yo con Chavado, con Doakes, y mi revelación acerca de Cody durante la experiencia que casi me costó la vida. Podía estar totalmente equivocado con el chico, por supuesto. Tal vez existía otra explicación de su comportamiento cuando oyó hablar del perro desaparecido, y la forma en que clavó el cuchillo en el pez con tanto entusiasmo quizá pudiera atribuirse a la típica crueldad infantil. Pero me descubrí deseando que fuera cierto. Quería que de mayor fuera como yo. Sobre todo comprendí por qué deseaba moldearlo y guiar sus diminutos pies por el sendero de Harry. ¿Era así el ansia reproductora de los humanos? Un deseo absurdo y poderoso de replicar el yo maravilloso e irreemplazable, incluso cuando el yo en cuestión era un monstruo que no tenía derecho a vivir entre los mismos humanos. Eso explicaría la creación de la cantidad de cretinos impresentables con que me cruzaba cada día. Sin embargo, al encontrarlo en ellos, yo era muy consciente de que el mundo sería un lugar mejor sin mí. Me importaban más mis sentimientos al respecto de lo que el mundo podría creer. Pero aquí estaba yo ansioso por engendrar más de mí, como Drácula creando un nuevo vampiro que le hiciera compañía en la oscuridad. Yo sabía que era una equivocación, pero qué divertido sería. ¿Qué idiota podía llegar a ser? ¿Es que mi intervalo en el sofá de Rita había transformado mi poderoso intelecto en una pila temblorosa de sensibilidad? ¿Cómo podía pensar en tales estupideces? ¿Por qué no intentaba trazar un plan para escapar del matrimonio? No era de extrañar que fuera incapaz de escapar a la estrecha vigilancia de Doakes. Había utilizado todas mis células cerebrales. Tenía el depósito vacío. Consulté mi reloj. 14 minutos de tiempo malgastado en disparates mentales. El plazo estaba a punto de expirar. Levanté el micrófono y llamé a Doakes. «Sargento Doakes, ¿cuál es su 20?» Hubo una pausa, y después un chasquido. «Prefiero no decirlo ahora, Morgan». «Repita, sargento». «Estaba siguiendo un chiflado, pero temo que me ha visto». «¿Qué clase de chiflado?» Siguió una pausa, como si Doakes estuviera esperando a que yo hiciera todo el trabajo y no supiera qué decir. «Un tipo de mis tiempos del ejército. Le capturaron en El Salvador, y tal vez cree que fue por mi culpa. El tipo es peligroso», dijo. «¿Requiere apoyo?» «No, aún no, de momento. Voy a intentar eludirlo». 10-4, dije, y me sentí un poco emocionado por poderlo decir finalmente. Repetimos el mensaje básico unas cuantas veces más, solo para asegurarnos de que pudiera llegar a los oídos del Dr. Danko, y tuve que decir 10-4 cada vez. Cuando dimos por concluida la jornada, a la 1 de la madrugada me sentía pletórico y estimulado. Tal vez mañana intentaría trabajar en recibido, e incluso correcto. Por fin algo que anhelar. Encontré una autopatrulla que se dirigía al sur y convencí al policía de que me llevara a casa de Rita. Avancé de puntillas hacia mi auto, subí y me fui a casa. Cuando volví a mi cama individual y la vi en un estado de terrible desorden, recordé que Debs debería estar aquí, pero en cambio se hallaba en el hospital. Iría a verla mañana. Entretanto había tenido un día agotador pero memorable. Había sido empujado a un estanque por un matarrifle. Sobrevivido a un accidente de auto para escapar casi ahogado. Perdido un zapato perfecto. Y encima, como si todo eso no fuera suficiente, obligado a formar equipo con el sargento Doakes. Pobre y exhausto Dexter. No me extrañaba que estuviera tan cansado. Caí en la cama y me dormí al instante. Al día siguiente, temprano, Doakes aparcó su auto junto al mío en el aparcamiento de la jefatura. Salió cargado con una bolsa de gimnasia de nylon que dejó sobre el capó de mi auto.
¿Ha traído la colada? Pregunté cortésmente. Una vez más mi buen humor no hizo mella en él. Si esto sale bien, o él me atrapa o yo a él, dijo. Abrí la cremallera de la bolsa. Si lo atrapo, todo habrá terminado. Si me atrapa, sacó un receptor GPS y lo dejó sobre el capó. Si me atrapa, tú eres mi apoyo, Morgan. Exhibí algunos dientes deslumbrantes. Piensa en lo bien que me hace sentir eso. Sacó un móvil y lo dejó junto al receptor. Este es mi seguro. Miré los dos pequeños objetos que descansaban sobre el capó de mi auto. No se me antojaron particularmente amenazadores, pero tal vez podría arrojar uno y golpear a alguien en la cabeza con el otro. ¿No es mejor una bazooka? Pregunté. No es necesario. Solo esto, dijo. Introdujo de nuevo la mano en la bolsa de gimnasia. ¿Y esto? Al tiempo que extraía una pequeña libreta de taquigrafía, abierta por la primera página. Daba la impresión de contener una serie de números y letras, y llevaba un bolígrafo encajado desde dentro de la espiral. La pluma es más poderosa que la espada, dije. Esta sí. La línea de arriba es un número de teléfono. La segunda línea es un código de acceso. ¿Y a qué voy a acceder exactamente, sargento? No hace falta que lo sepas. Llamas, tecleas el código y le das el número de mi móvil. Ellos te darán una posición de GPS de mi teléfono. Y tú me vendrás a buscar. Parece suficientemente fácil. Y me pregunté si lo era en realidad. Incluso para ti, Morgan, dijo. ¿Con quién hablaré entonces? Doakes meneó la cabeza. Alguien me debe un favor, dijo, y sacó de la bolsa una radio de policía. Ahora la parte fácil, dijo. Me dio la radio y subió a su auto. Ahora que habíamos tenido el cebo del Dr. Danko, el paso 2 consistía en llevarle a un lugar específico en un momento concreto. Y la feliz coincidencia de la fiesta que daba Matsuoka en mi honor era demasiado afortunada para pasarla por alto. Durante las siguientes horas fuimos conduciendo por la ciudad en nuestros respectivos autos, y repetimos el mismo mensaje un par de veces con sutiles variaciones. Solo para asegurarnos, también habíamos enrolado un par de unidades de patrulla que, según Doakes, era posible que no la cagaran. Atribuí la frase a su ingenio sencillo, pero dio la impresión de que los policías en cuestión no captaban la broma. Y aunque no temblaron, me pareció que exageraban un poco cuando aseguraron angustiados al sargento Doakes que no la cagarían. Era maravilloso trabajar con un hombre capaz de inspirar tal lealtad. Nuestro pequeño equipo pasó el resto del día bombardeando las olas con una cháchara interminable sobre mi fiesta de compromiso, dando la dirección de la casa de Vince y recordando la hora al personal. Y justo después de comer nuestro cup de gas, sentado en mi auto delante de Wendy's, utilicé la radio y llamé al sargento Doakes por última vez para entablar una conversación minuciosamente preparada. Sargento Doakes, soy Dexter. ¿Me recibe? Aquí Doakes, dijo al cabo de una breve pausa. Significaría mucho para mí que esta noche pudiera venir a mi fiesta de compromiso. No puedo ir a ninguna parte, contestó. Este tipo es demasiado peligroso. Vamos, solo a tomar una copa, entrar y salir, supliqué. Ya viste lo que le hizo Manny, y Manny era un simple soldado raso. Yo soy el que entregué a este tipo a gente mala. Si me pone las manos encima, ¿qué me hará? Voy a casarme, Sarge, dije. Me gustaba el sabor a Marvel Comics de llamarle Sarge. Eso no ocurre diario. Seguro que no intentará nada con tantos policías por el medio. ¿O sí? Siguió una pausa teatral, y supe que Doakes estaba contando hasta 7, tal como habíamos acordado. Entonces la radio volvió a crepitar. Bien, de acuerdo, Morgan. Iré a eso de las 9. Gracias, Sarge, dije, emocionado por poder repetirlo, y para completar mi felicidad añadí. Eso significa muchísimo para mí, especialmente viniendo de usted. 10-4. 10-4, repitió Doakes. Confiaba en que, en algún lugar de la ciudad, nuestro pequeño drama a través de las ondas de radio hubiera llegado a los oídos de nuestro público elegido. Mientras sacaba brillo a sus instrumentos quirúrgicos, se detendría, ladearía la cabeza y escucharía. Mientras su escáner crepitaba con la voz dulce del sargento Doakes, tal vez dejaría sobre la mesa una sierra de huesos. Se secaría las manos y anotaría la dirección en un trozo de papel. Y después,
volvería alegremente al trabajo. Tal vez con Kyle Chusky, con la serenidad interior de un hombre que tiene un trabajo que hacer y una agenda social muy apretada cuando ha terminado su jornada laboral. Para asegurarnos del todo, nuestros amigos de los autos patrulla repetirían el mensaje unas cuantas veces, y sin cagarla. El sargento Dux iría a la fiesta esta noche, en vivo y en directo a eso de las 9. Por mi parte, con los deberes hechos durante las próximas horas, me dirigí al Jackson Memorial Hospital para ver a mi pájaro favorito de ala quebrada. Deborah estaba envuelta en un yeso que rodeaba su torso, en una habitación de la sexta planta que gozaba de una vista estupenda de la autopista. Y aunque estaba seguro de que le habían administrado algún tipo de calmante, no parecía muy feliz cuando entré en la habitación. «Maldita sea, Dexter», fue su saludo. «Diles que me dejen salir ahora mismo, o al menos dame mi ropa para que pueda irme». Me alegro que te encuentres mejor, querida hermanita. Dentro de nada podrás levantarte. Podré levantarme en cuanto me des mi puta ropa. ¿Qué carajo está pasando allá afuera? ¿Qué han estado haciendo? Bueno, Daux y yo hemos dispuesto una trampa fantástica. Y Daux es el cebo, dije. Si el Dr. Danko muerde el anzuelo, esta noche acudirá a mí. Fiesta. La fiesta de Vince, añadí. Me di cuenta de que quería distanciarle de la idea de estar comprometido, y de que era una manera estúpida de hacerlo. Pero de todos modos me sentí mejor, lo cual no pareció consolar a Debs. «Tu fiesta de compromiso», dijo, y después rezongó. «Mierda, conseguiste tender una trampa a Daux». Admito que sonó bastante elegante cuando lo dijo, pero no quería que pensar esas cosas. La gente desdichada cura más despacio. «No, Deborah, en serio», dije con mi mejor voz tranquilizadora. «Estamos haciendo esto para atrapar a Danko». Me traspasó con la mirada durante un largo rato y después, cosa sorprendente, sorbió por la nariz y reprimió una lágrima. «Voy a confiar en ti, pero odio esto. Solo puedo pensar en lo que estará haciéndole a Kyle». «Todo saldrá bien, Debs. Recuperaremos a Kyle». Y como era mi hermana, al fin y al cabo, me abstuve de añadir, o la mayor parte al menos. «Dios, no soporto que me retengan aquí. Necesitas mi apoyo». «Nos vamos a ocupar de todo, Debs. Habrá una docena de policías en la fiesta, todos armados y peligrosos, y yo también estaré ahí», añadí algo disgustado por el hecho de que subestimara mi presencia. Pero continuó haciéndolo. «Sí, y si Daux captura a Danko, recuperaremos a Kyle. Si Danko captura a Daux, tú te lo quitas de encima. Muy listo. Sea cual sea el resultado, tú ganas». «Ni siquiera se me había pasado por la cabeza, hermana». Mentí. Mi única intención es ser útil. Además, se supone que Daux tiene mucha experiencia en esta clase de cosas. Y conoce a Danko. «Maldita sea, Dex. Esto me está matando y sí». Se interrumpió y se mordisqueó el labio. «Será mejor que todo salga bien. Kyle lleva demasiado tiempo en su poder». «Saldrá bien, Deborah», dije. Pero ninguno de los dos me creyó. Los médicos insistieron con firmeza en que Deborah debía permanecer en observación durante 24 horas más. De manera que, con un alegre adiós a mi hermana, salí galopando al crepúsculo, y desde allí a mi apartamento para ducharme y cambiarme. ¿Qué me iba a poner? No se me ocurrían directrices sobre lo que se llevaba esta temporada en la fiesta a las que te obligaban a acudir para celebrar un compromiso matrimonial no deseado, que tal vez degenerara en un violento enfrentamiento con un maníaco vengativo. Los zapatos marrones estaban descartados, pero aparte de eso parecía, de rigor. Después de una cuidadosa reflexión me dejé guiar por el buen gusto, y elegí una camisa hawaiana verde lima, estampada con guitarras eléctricas y bólidos rosas. Sencilla pero elegante. Unos pantalones khaki y zapatillas de deporte. Y ya estaba preparado para el baile. Pero aún quedaba una hora para la cita. Descubrí que mis pensamientos volvían a Cody de nuevo. Estaba en lo cierto en lo tocante del crío. En ese caso, ¿cómo se las arreglaría sin ayuda con su pasajero, que ya se estaba despertando? Necesitaba mi guía y descubrí que estaba ansioso por presentársela. Salí de mi departamento y conduje hacia el sur. El lugar hacia el norte era el destino, la dirección de la casa de Vince. Al cabo de un cuarto de hora estaba llamando a la puerta de la casa de Rita, mientras observaba que el lugar donde Doug solía aparcar su Taurus estaba vacío.
No cabía de que esta noche se estaba preparando, aprestándose para la lucha inminente y sacando brillo a sus balas. ¿Intentaría matar al Dr. Danko? Consciente de que contaba con permiso legal para ello. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había matado a alguien? ¿Lo echaba de menos? La necesidad se abalanzaba sobre él como un huracán, barriendo todas las barreras y razonamientos. La puerta se abrió. Rita sonrió, me abrazó y me dio un beso en la mejilla. «Hola, guapo, entra». La abracé un momento por aquello de guardar las apariencias, y después me solté. «No puedo quedarme mucho tiempo», dije. Su sonrisa se ensanchó todavía más. «Lo sé. Vince llamó para decírmelo. Estuvo súper amable. Me dijo que te vigilaría para que no hicieras locuras. Entra», dijo y me arrastró por el brazo. Cuando cerró la puerta se volvió hacia mí, seria de repente. «Escucha, Dexter. Quiero que sepas que no soy celosa y que confío en ti. Ve a divertirte». «Sí, lo haré, gracias», contesté aunque lo dudaba. Me pregunté qué le habría dicho Vince para que ella sospechara que la fiesta sería una especie de pozo de tentaciones y pecados. Igual podía hacerlo. Como Vince era muy sintético, podía ser impredecible en situaciones sociales, tal como demostraban los extravagantes duelos de insinuaciones sexuales con mi hermana. «Ha sido muy amable por tu parte pasar por aquí antes de ir a la fiesta», dijo Rita, y me condujo hasta el sofá donde había pasado tanto tiempo de mi vida reciente. «Los chicos querían saber por qué no podían ir». «No te preocupes, hablaré con ellos», dije, ansioso por ver a Cody e intentar descubrir si estaba en lo cierto. Rita sonrió, como si estuviera emocionada al saber que iba a hablar con Cody y Astor. «Están en la parte de atrás. Voy a buscarlos». «No, tranquila, quédate aquí. Yo saldré a verlos», dije. Cody y Astor estaban en el patio con Nickel, el vecino cretino que había querido ver desnuda a Astor. Levantaron la vista cuando abrí la puerta, y Nick salió disparado hacia su patio. Astor corrió hacia mí y me dio un abrazo, seguida de Cody, que contempló la escena sin expresar la menor emoción en su rostro. «Hola», dije sin alzar la voz. «Saludos y abrazos, jóvenes ciudadanos. ¿Nos ceñimos nuestras togas oficiales? César nos llama al Senado». Astor le dio la cabeza y me miró como si acabara de verme comer un gato vivo. «¿Qué?», se limitó a decir Cody en voz muy baja. «Dexter, ¿por qué no podemos ir a la fiesta contigo?», dijo Astor. «Bueno, en primer lugar, mañana tienen escuela, ¿no? En segundo, temo que sea una fiesta para adultos». «¿Eso significa que va a haber chicas desnudas?», preguntó la niña. «¿Qué clase de persona crees que soy?», pregunté con expresión malhumorada. «¿Crees que iría a una fiesta en la que no hubiera chicas desnudas?». «¿Qué?», dijo ella. Susurró Cody. «Pero lo más importante es que también habrá bailes estúpidos y camisas feas, cosa que no deben ver. Perderían todo el respeto por sus mayores». «¿Qué respeto?», dijo Cody y yo le estreché la mano. «Bien dicho. Vayan a las habitaciones». Astor lanzó una risita. «Pero es que queremos ir a la fiesta», dijo. «Temo que no. Pero les voy a traer un tesoro, para que no tengan que huir». Le di un paquete de galletas Neseo, nuestra moneda de curso legal secreta. Más tarde se la repartiría con Cody cuando nadie los viera. «Bien, jovencitos», dije. Me miraron expectantes, pero me quedé como atascado, ansioso por saber la respuesta, pero sin saber cómo preguntarlo. No podía decir: «Por cierto, Cody, ¿te gusta matar cosas?». Eso era justo lo que deseaba saber, pero no me parecía que pudiera preguntárselo a un niño, sobre todo a Cody, quien era tan locuaz como un coco. Sin embargo, daba la impresión de que Astor estaba hablando a menudo con él. La presión de pasar juntos la infancia con un ogro violento como padre había creado una relación simbiótica bastante íntima, que cuando él bebía soda, ella eructaba. Astor sería capaz de explicar lo que ocurría en el interior de Cody. «¿Puedo hacer una pregunta muy seria?», dije, y ambos niños intercambiaron una mirada que contenía toda una conversación, pero que no comunicaba nada a alguien de afuera. Asintieron casi como si sus cabezas estuvieran montadas juntas sobre una barra de futbolín. «El perro del vecino». «Ya te lo dijimos», dijo Cody. «Siempre estaba tirando la basura», dijo Astor, «y cagando con nuestro patio».
Nick intentó que nos mordiera. ¿Y Cody se hizo cargo de él? Pregunté. Él es el chico, contestó Astor. Le gustan esas cosas. Yo solo miro. ¿Se lo vas a decir a mamá? Ya estaba. Le gustan esas cosas. Miré a los dos que me observaban como si acabaran de decir que les gustaba el helado de vainilla más que el de fresa. Claro que no, no se lo voy a decir a su mamá. Pero no se lo pueden contar a nadie más. Nunca. Solo nosotros tres, nadie más, ¿entendido? De acuerdo, dijo Astor al tiempo que miraba a su hermano. ¿Pero por qué, Dexter? La verdad es que casi nadie lo entendería. Dije. Ni siquiera su mamá. Tú sí, dijo Cody casi en un susurro. Sí, así es. Y puedo ayudarles. Respiré hondo y sentí que un eco resonaba en mis huesos. Desde los lejanos años con Harry hasta este preciso momento, bajo el mismo paisaje nocturno de Florida que nos había arropado cuando Harry me dijo lo mismo. Tienen que prepararse, dije. Y Cody me miró con sus ojos grandes y asintió sin pestañear. De acuerdo, fue su respuesta. Capítulo 23. Vince Mazzouka tenía una casita en North Miami al final de un callejón sin salida que nacía en la calle 125. Estaba pintada de amarillo claro con adornos púrpura, lo cual me hacía cuestionar mis gustos en materia de colegas. Había algunos arbustos muy bien podados en el patio delantero y un jardín de cactus junto a la puerta principal, y tenía una hilera de esas lámparas alimentadas por placas solares que iluminaban el camino de entrada adoquinado. Ya había estado una vez, hacía algo más de un año, cuando Vince había decidido por algún motivo y que Noto celebrara una fiesta de disfraces. Había ido con Rita, puesto que el único propósito de llevar un disfraz es exhibirlo, ¿no? Ella se había disfrazado de Peter Pan, y yo era el zorro, por supuesto. El oscuro vengador con una hoja preparada. Vince había abierto la puerta con un vestido de raso ceñido al cuerpo y una cesta de fruta en la cabeza. ¿Edgar Hoover?, pregunté. Casi. Carmen Miranda, dijo, y después nos condujo hasta una fuente de ponche de frutas mortífero. Yo había tomado un sorbo y decidí limitarme a las gaseosas. Pero eso había sido antes de mi conversión en macho bebedor de cerveza. Nos había amenizado con una banda sonora interminable de monotonía musical techno-pop, elevada a un volumen destinado a inducir autocirugía cerebral involuntaria. Y la fiesta había degenerado en una reunión ruidosa y alegre. Por lo que yo sabía, Vince no había vuelto a dar otras desde entonces, al menos no a esa escala. De todos modos, daba la impresión de que el recuerdo perduraba, y a Vince no le gustaba nada reunir una muchedumbre entusiasta que se sumara a mi humillación con tan solo 24 horas de antelación. Fiel a su palabra, se proyectaban películas guarras en diversos monitores de video diseminados por todas partes, incluso en el patio. Y por supuesto la fuente de ponche de frutas estaba presente. Debido a que los rumores acerca de la primera fiesta todavía perduraban, el lugar estaba atestado de gente vocinglera, sobre todo varones que atacaban el ponche como si hubieran enterado de que había un premio para el primero que lograra sufrir daños cerebrales permanentes. Ángel Batista, nada que ver, había ido después de trabajar, junto con Camila Fick y un puñado de otros cretinos del laboratorio forense, y algunos policías que yo conocía, incluidos los 4 que no la habían cagado con el sargento Doakes. El resto de la multitud parecía haber sido elegido al azar en South Beach, seleccionados por su habilidad para emitir un wow agudo y estonteador cada vez que la música cambiaba y los monitores de video mostraban algo más particularmente indecoroso. La fiesta no tardó en degenerar en algo que todos lamentaríamos durante mucho tiempo. Y a esto de las 9 menos cuarto, yo era el único que aún podía tenerse en pie sin ayuda. La mayoría de policías había acampado junto a la fuente y no paraban de empinar el codo. Batista estaba tumbado debajo de una mesa, dormido como un tronco, con una sonrisa en los labios. Sus pantalones habían desaparecido, y alguien le había afeitado una franja de pelo en el centro de la cabeza. Tal como estaban las cosas, pensé que sería el momento ideal para escapar sin que me vieran y comprobar si el sargento Doakes había llegado ya. Resultó que estaba equivocado. Apenas había dado 2 pasos hacia la puerta cuando un gran peso se abalanzó sobre mí desde atrás. Giré al instante y descubrí que Camila Fix estaba intentando montar a horcajadas sobre mi espalda. «Hola», dijo,
con una sonrisa muy alegre y algo ebria. «Hola, ¿quieres que vaya a buscarte una copa?». Me miró con el ceño fruncido. «No necesito una copa, solo quiero decir hola». Las arrugas se hicieron más profundas. «Carajo, de verdad eres muy atractivo», dijo. «Siempre quise decirte eso». Bien, era evidente que la pobre criatura estaba ebria. Pero aún así... ¿Guapo? ¿Yo? Supongo que demasiado alcohol puede nublar la vista, pero en fin... ¿Qué puede tener de guapo alguien que prefería rajarte antes de estrecharte la mano? En cualquier caso, yo ya tenía bastante con mi mujer. Con una en particular, Rita. Por lo que podía recordar, Camila y yo apenas nos habíamos dirigido a la palabra. Nunca había mencionado mi supuesta belleza. De hecho, daba la impresión de que me evitaba, y prefería ruborizarse y apartar la vista que decir un sencillo buenos días. Y ahora casi me estaba violando. ¿Era lógico eso? En cualquier caso, no podía perder el tiempo en descifrar el comportamiento humano. «Bueno, muchas gracias», dije mientras intentaba quitarme de encima a Camila sin causar serios daños a ninguno de los dos. Había enlazado las manos alrededor de mi cuello y tiré de ellas, pero se aferró como un percebe. «Creo que necesitas un poco de aire fresco, Camila», dije, con la esperanza de que captara la indirecta y se alargara. En cambio se apretujó todavía más y masajeó su cara contra la mía mientras yo me echaba hacia atrás frenéticamente. «Tomar aire fresco aquí mismo», dijo. Hizo pucheros como si fuera a besarme y me empujó hasta que tropecé con una silla. Y estuve a punto de caer. «Bueno, ¿te quieres sentar?», pregunté esperanzado. «No», dijo. Y tiró de mí hacia su cara como si pesara el doble de lo que aparentaba. «Quiero follar». «Ah, muy bien», tartamudeé sobrecogido por la absoluta estupidez y descaro de la expresión. ¿Es que todas las mujeres habían vuelto locas? No es que los hombres fueran mucho mejores. Daba la impresión de que Jerónimo Pouch se había encargado de planificar la fiesta, con Camila dispuesta a arrastrarme hasta la fuente donde, sin duda, una pandilla provista de picos de ave estaba esperando para ayudarla a abusarme. De pronto, se me ocurrió que ahora tenía la excusa perfecta para evitar ese destino. «Voy a casarme». Por difícil que por admitirlo, era justo que me sirviera de algo. «Bastardo», dijo Camila. «Bastardo y guapo». De pronto, se derrumbó y sus brazos soltaron mi cuello. Apenas conseguí sujetarla antes de que se cayera contra la puerta. «Es muy probable. Pero en cualquier caso creo que necesitas sentarte un rato». Intenté acomodarla en una silla, pero era como verter miel sobre la hoja de un cuchillo, y se deslizó hasta el suelo. «Guapo bastardo», dijo y cerró los ojos. Siempre era agradable saber que tus compañeros de trabajo tenían una elevada opinión de ti, pero mi interludio romántico había desperdiciado varios minutos, y yo necesitaba salir a comprobar que el sargento Dukes había llegado. Dejé a Camila sumergirse plácidamente en sus húmedos sueños de amor, y me encaminé hacia la puerta de nuevo. Pero me volvieron a abordar otra vez, esta vez con un ataque salvaje contra mi brazo. Vince me agarró del bíceps para apartarme de la puerta y devolverme al surrealismo. «Oye, jovencito, ¿a dónde vas?» «Creo que dejé mis llaves en el auto», dije mientras intentaba deshacerme de su presa mortal. Pero él se limitó a tirar con más fuerza. No. Es tu fiesta y no te vas a ir a ningún lado. Es una fiesta de verdad maravillosa, Vince. Pero la verdad es que necesito beber», dijo. Metí un vaso en la fuente. Me lo acercó y derramó parte de sus contenidos sobre mi camisa. «Eso es lo que necesitas. Así que, banzai». Alzó su vaso en el aire y después lo vació. Por suerte para todos los implicados, la bebida le provocó un ataque de tos, y yo conseguí escaparme mientras me doblaba en dos y jadeaba en busca de aire. Conseguí salir por la puerta principal y llegar a la mitad del camino de entrada antes de que apareciera en la puerta. «Oye, no puedes irte aún, van a venir las strippers». «Tranquilo, vuelvo enseguida. Prepárame otra copa». «Bien», dijo con una sonrisa falsa. Y regresó a la fiesta saludándome con la mano. Me volví para buscar a Dukes. Estaba acostumbrado a verlo aparcado justo enfrente de donde yo estaba tantas veces, que le habría avistado de inmediato, pero no fue así. Cuando por fin vi el familiar Taurus marrón, me di cuenta de que había hecho algo muy inteligente. Estaba aparcado bajo el árbol grande.
el cual impedía que le iluminara la luz de las farolas. Era lo que haría un hombre que intentara esconderse, pero al mismo tiempo permitía al Dr. Danko confiar en poder acercarse sin ser visto. Me acerqué al auto y la ventanilla bajó. Aún no llega, Morgan, confirmó Doakes. Bueno, se supone que debe de ir adentro y tomar una copa, sargento, dije. Yo no bebo. Ni tampoco fiestas, es evidente. De lo contrario sabría que no se participa en ella sentado en el auto al otro lado de la calle. El sargento Doakes no dijo nada, pero la ventanilla subió. La puerta se abrió y él bajó. ¿Qué vas a hacer si viene ahora?, me preguntó. Confiar en mi encanto para salvarme. Entremos ahora que todavía hay alguien consciente. Cruzamos juntos la calle, sin tomarnos de la mano, pero se me antojó tan extraño dadas las circunstancias, que casi podríamos haberlo hecho. A mitad de la calle, un auto dobló la esquina y avanzó hacia nosotros. Tuve ganas de correr y lanzarme detrás de una fila de adelfas, pero me sentí muy orgulloso de mi control de acero cuando me limité a mirar el auto que venía. Iba muy despacio y el sargento Doakes y yo ya habíamos cruzado al otro lado cuando llegó a nuestra altura. Doakes se volvió a mirar el auto, y yo lo imité. Una hilera de 5 oscos rostros adolescentes nos miraron. Uno de ellos volvió la cabeza y dijo algo a los demás, y todos se rieron. El auto continuó su camino. Será mejor que entremos, parecen bastante peligrosos, dije. Doakes no contestó. Vio que el auto estaba dando media vuelta al llegar al final de la calle, y avanzaba hasta la puerta de Vince. Yo le seguí detrás y le alcancé justo a tiempo de abrirle la puerta. Solo había estado fuera unos minutos, pero la cuenta de las vacas había aumentado de manera considerable. 2 de los policías que había junto a la fuente estaban despartarrados en el suelo, y uno de los refugiados de South Beach estaba vomitando en un topper que hasta hacía poco contenía ensalada. La música sonaba más fuerte que nunca, y desde la cocina oí chillar a Vincent, celebrando por un desigual coro de otras voces. Abandone toda esperanza, ¿no?, dijo el sargento Doakes y murmuró algo que sonó como «Hijos de puta de Méndez». Meneó la cabeza y entró. Doakes no tomó una copa ni bailó. Encontró un rincón de la sala sin cuerpos inconscientes y se quedó ahí parado, mirando como un sombrío violador barato en una fiesta de cofradía universitaria. Me pregunté si debía ayudarlo a entrar en ambiente. Tal vez podía enviarle a Camila Fix para que se lo sedujera. Observó al buen sargento parado en una esquina y mirando a su alrededor, y me pregunté en qué estaría pensando. Era una metáfora adorable. Doakes inmóvil, en silencio en un rincón, solo mientras en torno suyo la vida humana se desataba embravecida. Tal vez habría sentido cierta compasión por él de haber podido sentir algo. Daba la impresión de que todo lo que era en esa cosa de fiesta era diferente. Indiferente en algún aspecto para él, y ni siquiera reaccionó cuando 2 miembros de la banda de South Beach pasaron corriendo a su lado desnudos. Sus ojos se posaron en el monitor más próximo, que mostraba imágenes bastante sorprendentes y originales en las que participaban animales. Doakes lo miraba sin expresar la menor emoción de ningún tipo. Solo un vistazo y después su mirada se desplazó hacia los policías caídos al suelo. Ángel debajo de la mesa y Vince al frente de un desfile de conga que partió de la cocina. Su mirada volvió hacia mí y me miró con la misma falta de expresión. Atravesó la sala y se paró ante mí. ¿Cuánto tiempo hemos de quedarnos aquí, Morgan?, preguntó. Le dediqué mi mejor sonrisa. Es un poco demasiado, ¿verdad? Tanta felicidad y buen humor. Debe de ponerlo nervioso. Me dan ganas de lavarme las manos. Esperaré afuera. ¿Le parece una buena idea? Le dio la cabeza en dirección al desfile de conga, que se estaba tronchando de risa en el suelo. ¿Y eso? Y tenía razón. Claro está. Aunque en términos de dolor y terror letales el desfile de conga no podía compararse con el Dr. Danko. De todos modos supongo que hay que tener en cuenta la dignidad humana, si es que existe en alguna parte. En aquel momento pasear la vista por la sala indicaba que no parecía posible. La puerta del frente se abrió. Doakes y yo nos volvimos al instante, todos nuestros reflejos a puntillas. Y fue entonces que estuviéramos preparados para afrontar el peligro. Porque de lo contrario tal vez habríamos caído en la emboscada de 2 mujeres medio desnudas cargadas con un radiocassette. ¡Hola!, gritaron y fueron recompensadas con un «wow» agudo procedente del desfile de conga. Vince consiguió levantarse de debajo de la pila de cuerpos y se puso en pie tambaleante.
¡Atención todos! ¡Las strippers llegaron! Se oyó otro guau todavía más estruendoso y uno de los policías tumbados en el suelo se puso de rodillas. Se mecía de un lado a otro y miró fijamente mientras movía la boca formando la palabra strippers. Doux paseó la vista en torno suyo y me miró de nuevo. «Estaré afuera», dijo, y se volvió hacia la puerta. «Doux», dije convencido de que no era buena idea, pero apenas había dado un paso en su dirección, cuando me volvieran a tender una emboscada brutal. «Te atrapé», rugió Vince sujetándome con un torpe abrazo de oso. «Suéltame, Vince», dije. «Claro que no. Atención todos. Échenme una mano con el novio». Una oleada de exmiembros de la conga y el último policía que quedaba de pie al lado de la fuente se precipitaron sobre mí. Y de repente me encontré en el centro de un mogollón, como los que se forman en las primeras filas de un concierto de rock. Y la presión de los cuerpos me empujó hacia la silla donde Camila Pix había desmayado para luego caer al suelo. Me debatí, pero fue inútil. Había demasiados enemigos, demasiados colocados con el sumo celestial de Vince. No puede ser otra cosa que ver cómo el sargento Doux, con una última mirada impenetrable, salía por la puerta a la noche. Me sentaron en la silla y formaron a mi alrededor un semicírculo cerrado y tuve claro que no iba a ir a ningún sitio. Confié en que Doux fuera tan bueno como él creía, porque iba a pasar un rato sin ayuda. La música enmudeció y oí un sonido familiar que me puso los pelos de punta. Era la rueda de un rollo de cinta adhesiva al girar. Mi preludio favorito a un concierto para hojas de cuchillo. Alguien me movilizó mis brazos, y Vince me sujetó a la silla con 3 vueltas de celo. No apretaba lo bastante para inmovilizarme, pero sin duda impediría que me moviera con la rapidez necesaria para librarme de la multitud. «¡Aquí vamos!», gritó Vince, y una de las strippers encendió el cassette y empezó el espectáculo. La primera, una negra de aspecto hosco, empezó a ondular delante de mí, al tiempo que se desprendía de unas prendas de vestir innecesarias. Cuando estuvo casi desnuda, se sentó en mi regazo y me lamió la oreja, al tiempo que meneaba el culo. Después me sepultó la cabeza entre sus pechos y erguió la espalda y saltó hacia atrás. En la otra, una mujer de rasgos asiáticos y pelo rubio avanzó y repitió la jugada. Cuando estuvo retorcido sobre mi regazo unos instantes, se le sumó la segunda stripper, y las dos se sentaron juntas, una a cada lado de mí. Después se inclinaron hacia adelante para que sus pechos me rozaran la cara y empezaran a besuquearse. En este momento el querido Vince les trajo un gigantesco vaso de su ponche de frutas asesino y se lo bebieron todo, sin dejar de retorcerse rítmicamente. Una de ellas murmuró: «Buen ponche». Ignoro cuál lo dijo, pero ambas parecían estar de acuerdo. Las dos mujeres empezaron a contorsionarse mucho más y la multitud empezó a aullar, como si hubiera luna llena en una convención de perros rabiosos. Por supuesto, mi visión estaba algo entorpecida por los 4 pechos muy grandes y anormalmente duros, pero al menos daba la impresión de que todo el mundo excepto yo se lo estaba pasando genial. A veces has de preguntarte si existe alguna fuerza maligna con un sentido de humor enfermizo al frente de nuestro universo. Yo sabía bastante sobre los machos humanos, para estar seguro de que la mayoría cambiarían de buen grado sus partes corporales de más por estar donde yo estaba. No obstante, lo único en que podía pensar era que a mí me gustaría igualmente cambiar una parte corporal o 2, por librarme de esta silla y alejarme de las mujeres desnudas. Habría preferido que fuera una parte corporal de otro, por supuesto, pero la habría recolectado con mucho gusto. Pero no había justicia. Las 2 strippers estaban sentadas sobre mí. Daban saltitos al compás de la música y sudaban sobre su magnífica camisa de rayón y sobre sus mutuos cuerpos, mientras a nuestro alrededor la fiesta estaba en pleno apogeo. Después de lo que se me antojó un periodo interminable en el purgatorio, interrumpido tan solo cuando Vince trajo 2 vasos más a las strippers, las 2 mujeres abandonaron por fin mi regazo y bailaron alrededor de la muchedumbre. Tocaron caras, bebieron de los vasos de los presentes y de vez en cuando tentaron alguna entrepierna. Yo aproveché la distracción para librarme las manos y quitarme la cinta adhesiva. Y solo entonces reparé en que nadie estaba prestando atención a Hoyuelos Dexter, el teórico hombre del momento. Un veloz vistazo a mi alrededor explicó por qué. Todo el mundo estaba formando un círculo y boquiabierto miraban bailar a las 2 mujeres, desnudas por completo, relucientes de sudor y bebidas derramadas. Vince parecía un dibujo animado con los ojos casi salidos de las órbitas, pero estaba en buena compañía. Todos los supervivientes que aún conservaban la conciencia se hallaban en una postura similar,
mirando sin respirar y se balanceaban de un lado a otro. Podría haber atravesado la sala a lomos de una tuba en llamas y nadie se habría dado cuenta. Me levanté, rodeé a la muchedumbre con sigilo y salí por la puerta de enfrente. Pensaba que el sargento Doakes esperaría cerca de la casa, pero no se le veía por ninguna parte. Crucé la calle y miré a su auto. También estaba vacío. Miré a la derecha e izquierda y lo mismo. Ni rastro de él. Doakes, para bien o para mal, había desaparecido.